Dios bendiga a todos los hermanos en este día del Señor. Le damos gracias al Señor por un día más de vida en cual vamos a compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Saludamos como siempre a todos los suscriptores. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Que la paz de Dios esté en tu vida y que el Señor bendiga a tu familia. También saludamos a todos los pastores, evangelistas y misioneros y todo aquel que compone el cuerpo de Cristo. En este día nos quedamos muy seriamente en un tema en cual estamos hablando, razón de muerte. Pero vamos directamente al texto que tomamos como tema principal, que se encuentra en Juan capítulo 12, versículo 24, que lee de la siguiente forma. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y el tema que sigue desde la semana pasada, en este día hoy es razón de muerte. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que entramos en el tema de razón de muerte y estuvimos haciendo 3 preguntas. Vamos a volver a acordarnos de estas 3 preguntas que dicen: ¿por qué Dios hizo una promesa como sentencia a Satanás? Es la primera pregunta en cual nos quedamos la semana pasada. La segunda pregunta es: ¿por qué tuvo que morir en semejanza de hombre? Y la tercera pregunta: ¿qué cumplió en su muerte y resurrección? Si no has visto el video de la semana pasada, antes de seguir con este video, te invito a que vuelvas para atrás, ve el primer video de este tema, razón de muerte. ¿Por qué? Porque si no, no vas a entender lo que vamos a hablar. Así que vamos a seguir con donde nos quedamos. Nos quedamos directamente en la promesa mesiánica. Y la primera promesa mesiánica que dijimos, que es Génesis 3:15, en cual dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando leímos esta primera promesa mesiánica, ya nosotros explicamos el principio de estas primeras oraciones. Ahora entramos y nos quedamos en la herida de la cabeza y le herirá en el calcañar. Vamos a estudiar entonces qué es la herida del calcañar primero, porque todo el mundo lleva la secuela de la herida de la cabeza a la herida del calcañar. Yo lo voy a enseñar de esta forma para que usted lo pueda entender. ¿Qué es la herida? Herirá el calcañar de la simiente de la mujer. Que eso es todo el tiempo lo que estuvo hablando Dios, que dio como sentencia y que iba a haber una enemistad. Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta herida en el calcañar, cuando hablamos del calcañar, estamos hablando de la parte del talón. Esa área de ahí se le conoce como el calcañar. Esto iba a ser un tropiezo, pero verdaderamente era un tropiezo provocado por Satanás, o era un tropiezo que Dios permitió y que fue provocado por Dios mismo. De esto vamos a hablar. Escuche bien lo que vamos a enseñar. Vamos a hablar primeramente que para que este tropiezo sucediera, Dios tenía que hacerse pecador, o Jesús. Estamos hablando que Jesús tenía que hacerse un pecador. En Mateo 26, 39 dice esto:
Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire, la gente hablan y enseñan esto, y yo lo voy a llevar directamente a lo que es Biblia. Y voy a hablar no por mi razón, sino por lo que la Biblia nos enseña. Usted ha escuchado, usted le han enseñado que Jesús llevó el pecado sobre sus lomos. En ningún momento Jesús llevó el pecado sobre sus lomos. El por qué estoy y le voy a enseñar esto. Y le voy a explicar qué llevó Jesús sobre sus lomos. Voy a empezar primeramente qué llevó Jesús sobre sus lomos, para que usted le pueda entender. Usted sabe que en el libro de Éxodo, Dios empezó a erigir lo que era el tabernáculo. Y esta formación de esta nación que estaba Dios llevando allí en el Sinaí, al hacerse de la casa de Aarón de los sacerdotes, Dios empezó a hacer vestiduras, las vestiduras del sacerdote. Estas vestiduras de sacerdote que está en el capítulo 28 de Éxodo y también está en el capítulo 39 de Éxodo, ahí están detalladas toda la vestidura, cómo estaba puesta y qué es lo que Moisés tenía que hacer para que el sacerdote cumpliera con lo que Dios estaba pidiendo. El traje sacerdotal. Este traje sacerdotal tenía 2 piedras de ónice, en cual, si usted ha estudiado, estaban puestas en los lomos del sacerdote, con la inscripción de 6 tribus en un lado y 6 tribus en otro, los hijos de Jacob, que eran los 12 príncipes. Esta tenía que estar en el orden en cual nacieron. Desde Rubén en adelante tenían que estar de derecha hacia izquierda, el orden en cual tenía que estar escrito en estas 2 piedras de ónice. El sacerdote llevaba sobre sus lomos, sobre sus hombros, la carga de Israel, que estaba compuesta de las 12 tribus. Este sacerdote que estamos hablando, Jesús, según el orden de Melquisedec, llevó sobre sus hombros la carga de Israel, las 12 tribus, en cual él vino a llevar. Mire, le voy a explicar el por qué hablo de Jesús. El por qué ellos estaban en el tiempo de Jesús oprimidos por Roma. Roma le había puesto muchos impuestos en cual el pueblo había llevado directamente a la pobreza. Habían a mucha gente pobre, hambrientos, no tenían para comprar medicina ni sanar sus vidas, prácticamente había muchos enfermos. ¿Por qué Cristo llevó sobre sus hombros la carga de las 12 tribus? Porque Él los alimentó, Él los sanó. Él le dijo: venid a mí los trabajados y cargados, trabajados por la opresión de Roma, en cual estaban hambrientos y enfermos, en cual Cristo cubrió eso. Y no solamente de eso, dijo, cargados por la misma ley de Moisés, en cual los sacerdotes de esos tiempos los estaban oprimiendo con leyes en cual los mismos sacerdotes no cumplían. Y lo estaban oprimiendo directamente de lleno con la ley en cual había pobreza, no podían llevar sus sacrificios. Estaban viendo la gente que no podían ir a adorar al Señor porque no había la forma, por tanta opresión, como ir al tabernáculo a llevar un poco de lo que no tenían. Esto que estoy hablando, Jesús cumpliendo en las piedras de ónice, llevando la carga en sus hombros, fue lo único que Jesús llevó sobre sus hombros. Ahora, para que Jesús se hiciera pecador, tomamos lo que habló en Mateo 26:39.
que dijo cuando Dios le estaba dando la copa. ¿Qué copa le estaba dando Dios? Cuando usted entra en Apocalipsis, habla sobre la copa de los mártires. Esta copa que es el pecado, la ira de Dios. El pecado, la ira de Dios. Dios no iba a permitir que Satanás lo hiciera un tropiezo. El por qué aclaro esto. El porque la gente habla cosas raras. Cuando hablamos en Mateo capítulo 4 y enseña Mateo hablando sobre cuando salió del desierto, en ese momento que fue al desierto, a ayunar, después de los 40 días de ayuno se le presentó Satanás a tentarle. Pero hay una parte ahí en cual Jesús le aclara y le dice: a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él tenía que servir a Dios como esclavo. ¿El por qué hablo esto? Y tenía que adorar a Dios. Miren, no olvidemos que antes de la formación de este mundo y del primer hombre, Adán, había un Edén. Y este hombre y este ángel, Luzbel, fue creado en el primer Edén. Lo habla en Ezequiel y también lo habla en Isaías. Cuando usted quiera buscarlo, Isaías 14 y Ezequiel 28, ahí está la redactación de lo que era Satanás. Cuando usted busca esto, está hablando que este Satanás, en cual se llamaba Lucero de la mañana, Luzber, estaba para custodiar el trono de Dios, pero quiso ser semejante a Dios. Quiso usurpar su trono. Hubo una rebelión en cual engañó él mismo una tercera parte de los ángeles, en cual Dios tomó control sobre él y lo echó a tierra. Quiere decir que Dios no comparte su gloria con nadie. Y lo sacó del lugar, lo sacó de la posición de donde estaba, le quitó la luz y lo convirtió en ceniza y lo arrojó a tierra, donde fue creado. De esto que estoy hablando. De esto que estoy explicando. Satanás no tenía autoridad sobre Jesús. Él tenía que servir. Por eso él le aclara y le dice: a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él tenía que servir como un esclavo, porque fue derrotado en el reino de Dios, echado a tierra. Esta molestia, donde se le dio un lugar terrenal, se hizo príncipe de la tierra en ese tiempo. Sí, se hizo un príncipe de la tierra, en cual Adán lo cedió, porque Adán era el príncipe de esta tierra. Y Adán lo cede, le cede el primado, el principado a Satanás. Y no solamente esto, le da las llaves también a Satanás. Que las llaves sobre autoridad sobre la muerte y sobre el infierno. Quiere decir que había autoridad en Adán, en cual se le cede. Y toma control Satanás de esto. Ahora, esta copa que le estaba el mismo Dios dando, y se la estaba dando para que el pecado, para hacerse un pecador, tenía que estar dentro de Jesús. No podía estar en los lomos. Una persona no se hace pecador si está encima de él. ¿Qué disparate es ese? Para hacerse un pecador, el pecado tenía que habitar dentro del cuerpo de Cristo. Porque usted conoce y yo conocemos, los que leemos la Biblia, que el pecado tiene que estar dentro del hombre. Se manifiesta dentro del hombre. Pero en esta ocasión, Dios mismo le da la copa y Él le dice: no quiero esta copa, pero si es tu voluntad, que se haga a sí mismo tu voluntad. Y Él toma esa copa, haciéndose pecador. Cuando usted lee directamente este capítulo 26, rápidamente a Cristo lo arrestan. Ya Él era convertido en pecador. Ya entonces el comienzo de lo que Dios permitió que entonces fuera un tropiezo. El tropiezo, la herida, fue llevada a la cruz del Calvario, pero Dios permitió este tropiezo. Ahora en Juan 10, 17 al 18 dice esto: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida
para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvemos a aclarar y volvemos a afirmar. Dios como hombre terrenal, Jesús, tenía autoridad del Padre. Mandamiento se le había dado. Y Él tenía el control de todo. Por eso es que Él toma el cáliz de la ira de Dios, la copa. Se hizo pecador. A esta herida en cual estamos estudiando, vaya escudriñando lo que estamos leyendo, hermano. En Isaías 53, del 5 al 6, lee así. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Vamos a hablar de esta herida. El herido fue por nuestras rebeliones. Mire, le voy a explicar. Este texto que hablamos en Isaías 53, de 5 al 6, está hablando primeramente sobre la herida. Herida en el calcañar. ¿Por qué fue? Por el cáliz de la ira, nuestros pecados. El cáliz se lo tomó. Fue herido. No podía soportarlo él mismo. Dios, él mismo se hizo un pecador. Mire, ¿cómo lo vamos a ver de esta forma? Voy a abrir el panorama completamente. La Trinidad de Dios no se puede separar. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento conocido, Jehová Dios, el ángel de Jehová, Espíritu de Jehová. En el Nuevo Testamento, cuando hablamos de esto, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no son tres personas, es uno solo. Lo voy a explicar más a lleno. Yo como padre soy uno, pero también fui hijo. Soy uno solo. Y todas las cosas que yo hago en mis acciones y lo que yo hago como padre y como hijo son las que hace mi espíritu, quien soy yo, mi alma, quien soy yo como tal. Esa es la esencia de Dios. Dios es Padre como Hijo y también su esencia, todo lo que Él rodea la tierra, donde Él habita, donde Él está, todo lo que Él permite, todo lo que Él hace, omnisciente, omnipresente, omnipotente, lo que está en su espíritu. Cuando hablamos esto, Dios se hiere a sí mismo. Él como Padre no soporta el pecado y se aparta de sí mismo como Hijo. Entonces fue herido por causa de que cuando usted, mire bien lo que le voy a hablar, usted como padre se hiere cuando un hijo de usted lo ofende. Este hijo también fue herido por causa de que el padre se alejó de él. Una herida en cual fue de separación, en cual Dios no podía habitar en el pecado directamente de este hombre, en cual se le preparó cuerpo, donde Dios estaba habitando, Jesús. Entonces fue herido. Gracias Dios, gracias por tu amor. Oh, gracias Espíritu Santo. Fue herido y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué paz había? Gracias Dios.
No había paz en el hombre y con Dios. El hombre tenía una separación directamente de Dios porque los pecados solamente se cubrían, no eran quitados. Y el hombre, al cubrir el pecado, permanecía siendo enemigo de Dios, pero cubierto por la sangre de un animal. Esto que Cristo vino a hacer, vino a poner paz entre Dios y el hombre, que no fuéramos enemigos, no hubiera una enemistad, quitando el pecado para que Dios nos viera como sus hijos. Estoy explicando, por causa del castigo vino la paz. Por causa de esta herida, de esta separación, Dios permitió esta separación. Esta herida no fue provocada directamente por Satanás, porque entonces todo venía por él. No, lo permitió Dios porque él hizo esta promesa. Y hizo una promesa en el principio que iba a haber una herida en el calcañar. Ahora, por causa de esta herida, vino una sola llaga, porque su cuerpo completamente se convirtió en una llaga de tantos azotes, martirios. Hermano, Cristo se convirtió en una llaga. Y por esta llaga, buscando el mismo cuerpo sanarse, se convirtió en una llaga. Por eso fuimos sanados. Por eso fuimos curados del pecado. Sanados de toda herida del pecado que nosotros hemos provocado. Esto que estoy hablando, en cual el mismo Dios permitió en la herida del calcañar. Nada venía y procedía de Satanás. Todo era servicio al que el Dios tenía que adorar y él mismo tenía que servir. Y él mismo, sin saberlo, tenía que llevarlo a lo que era el castigo, la cruz del Calvario. Y le hablo más y le voy a explicar un poco más. Voy a abrir un poquito más el panorama. ¿Por qué tenía que ser una herida? No de la ley de Moisés. Porque todo el que pecara en Israel era colgado en un madero. Cuando hablamos de colgado, eso especifica la ley en Levítico. Colgado en un madero era ahorcamiento. Lo ahorcaban. Este Jesús, en cual fue reconocido por el mismo pueblo de Israel como su rey. Y Roma lo presentó como el rey de los judíos, dándole una corona de espinas y poniéndole vestidos reales púrpuras, llevándola a la crucifixión, no ley judía, sino ley romana. Esto que estamos hablando, de esto que estamos aclarando, el mismo pueblo Israel entregó a Jesús a Roma para que ellos mismos hicieran el castigo. Cuando Roma todo el tiempo estuvo lavándose las manos y diciendo lo que hicieran con él lo que quisieran, porque en él no hallaban nada que lo pudieran condenar. Pero esto, el mismo pueblo dijo que había una ley. Esta ley, ellos mismos se aprovecharon de soltar un preso, a Barrabás, siendo libre, el primer libre por la muerte de Cristo, Barrabás, donde vino a entregar libertad al oprimido. Gracias a Dios. Esto marcó a Jesús cuando pusieron la inscripción, INRI, de que quien era el rey de Israel, se lo presentaron, ellos lo aceptaron y lo llevaron a muerte. El mismo pueblo mató a su rey, a Jesús. El mismo pueblo judío lo condenó, porque a lo suyo vino en el propósito que marcó Jesús, pero los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron. Ellos mismos lo marcaron. Esta herida fue fundamental para que se cumpliera
gracias Dios, lo que Jesús venía a hacer. Le hablé sobre la herida del calcañar primero. Ahora vamos a hablar sobre la herida de la cabeza. Cuando hablamos de la herida en la cabeza, es la simiente de la mujer, también herirá la cabeza. Es un golpe fatal. Vamos a leer en Juan capítulo 12, versículo 31, que dice esto. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Mucho que explicar aquí. Y vamos a explicarlo con toda la autoridad. El príncipe que fue marcado desde el Génesis, cuando el primer príncipe terrenal, Adán, peca, se separa de Dios, entrega a él mismo, le entrega el principado a Satanás por cuanto lo engañó. Pero esta promesa marcó la primera promesa mesiánica, la sentencia que se le hizo a Satanás en promesa al hombre. Esto marcó cuando Jesús dijo que el príncipe del mundo, en ese tiempo era príncipe, Cristo no había muerto, iba a estar echado fuera. Es que entonces venía la herida en cual fue llevada al calcañar, pero esta herida fue un golpe en la cabeza, quitando el lugar de Satanás como príncipe terrenal, echándolo fuera. ¿A dónde? A los aires. Quiere decir que ya no es príncipe de esta tierra, es príncipe de los aires. Pero vamos a estudiarlo, vamos a llevarlo más a fondo. ¿Y por qué usted está explicando esto? Vamos a llevarlo. Primero, la herida en la cabeza. ¿Qué es lo primero que quita? Es la autoridad. En Apocalipsis 1:18 dice esto. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Estamos hablando de un evento ya donde Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó. Esta herida en la cabeza, afirmamos, quitó toda la autoridad en cual se le había entregado. Satanás tomó por engaño y Adán lo cedió por pecado. Las llaves de la autoridad. Las llaves sobre la muerte y sobre el Hades. Siendo príncipe terrenal, Satanás, Cristo lo vence en la cruz del Calvario, llevándolo entonces a lo que es triunfar sobre la cruz. Muy interesante esto que estamos hablando. Y muy a fondo en lo que vamos a seguir explicando. Este tema de razón de muerte es el cual nosotros tenemos que saber y estudiar. Lo vamos a hacer más interesante la próxima semana. Pastor, sígale que está muy bueno. Vamos a dejarlo para la próxima semana para que estudie todo lo que estuvimos hablando en el primer video y en el segundo. Estudiemos la palabra del Señor. Estudiémoslas con verdad y con sinceridad. No seamos engañados ni con algo simple. Estudiémoslo profundamente para que usted y yo podamos comprender lo que Cristo tuvo que pasar y lo que Él cumplió para que nosotros pudiéramos ser libres en Cristo. Y que en nosotros pudiéramos ser perdonados por completo de nuestros pecados para poder entrar al reino de Dios. Así que vamos a dejar este tema, razón de muerte, un video más para la próxima semana, en cual está muy interesante. Queremos seguir estudiando la palabra de Dios. Así que, hermano, vamos a orar. Oremos para así culminar esta segunda parte. Padre, en el nombre de Jesús, la gloria es tuya y toda la honra. Mira lo que estamos estudiando, Señor. Te pido por mis hermanos que en estas semanas que estamos estudiando, ¿por qué tú moriste, Dios mío, en la cruz del Calvario?
Señor, sigue dándonos sabiduría, la inteligencia para poder enseñar la palabra. Y que mis hermanos, Señor, dale sabiduría e inteligencia para que puedan recibir y estudiar la misma. Toma control de mis hermanos. Bendícelos, cuídalos, sánale en el nombre de Jesús. Te lo pido, gracias, Señor. Amén y amén. Un día más donde hemos compartido la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Los espero las próximas semanas. Seguimos con este tema muy interesante. No se lo pierda. Invite a otros. Invite a los que entren al canal para que puedan compartir con nosotros. Y seguimos hablándoles. Si tiene alguna pregunta, este es el número. Llámenos. Estamos muy interesados de hablar con ustedes. Así que la paz de Dios esté con ustedes. Y la unción del Espíritu Santo los cobije. Dios me los bendiga.